En este tutorial vamos a aprender el trazado del corpiño básico delantero. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo que va a ser de 1/4 de contorno de busto en el ancho y talle delantero en el alto. Después vamos a marcar la altura de sisa. Esto lo vamos a marcar midiendo la altura de sisa de nuestro molde de espalda, restándole 2. ¿Sí? Vamos a escuadrar para trazar esta línea. Y después de trazar esta línea, lo que vamos a trazar es la altura de busto. ¿Sí? Desde el vértice superior derecho vamos a bajar la altura de busto. En mi caso eran 27 centímetros. Voy a marcar los 27, voy a escuadrar y trazar esta línea. Esta línea que estamos marcando es la línea del contorno de busto. Lo que vamos a marcar después es el contorno de cuello, la parte del cuello. En el vértice superior izquierdo vamos a bajar 1/6 de contorno de cuello más 2 y vamos a entrar la misma medida que teníamos en la parte de arriba en el molde del trazado de espalda. Es decir, 1/6 de cuello más 0,5. Una vez que marcamos estos dos puntos, vamos a realizar el trazado del cuello en el molde delantero. Realizamos el trazado, unimos estos dos puntos con una curva. A veces nos podemos ayudar con un pistolete. Hay pistoletes flexibles o reglas curvas que sirven para hacer estas curvas cuando nos cuestan. Bien, una vez que hacemos esto, sobre la línea de sisa, lo que vamos a hacer es marcar mitad de ancho de pecho o mitad de ancho de tórax, según la tabla de medidas que estén usando ustedes o el sistema que estén usando ustedes. Y vamos a escuadrar y marcar hacia arriba toda esta línea en donde se va a apoyar la sisa. Marcamos hacia arriba. Vamos a marcar ahora lo que es el hombro. Vamos a bajar 3 centímetros y unir desde el cuello hacia los 3 centímetros con la medida de nuestro ancho de hombro. ¿Sí? En este caso eran 12,5 o 13. Sí, va a depender de la medida que ustedes tengan, que hayan tomado o de la tabla de medidas. Una vez que marco esto, vamos a empezar el trazado de la sisa. Bien, es un poco a ojo. Van a ver que me apoyo sobre la línea de la estructura del molde 2 o 3 centímetros y termino el contorno de sisa. Ahora vamos a marcar la cintura, ¿sí? Para la cintura hacemos lo mismo que en el otro molde. 1/4 de contorno de cintura más 3 de pinza, más 3 centímetros. ¿Sí? En este caso 21 centímetros también. Vamos a unir nuestro costado del molde y después vamos a proceder a lo que es el trazado de la pinza. ¿Sí? Para el trazado de la pinza lo que hacemos es medir la mitad de los 21 centímetros. También sobre la línea de contorno de busto medimos mitad de separación de busto, ¿sí? Una vez que medimos la mitad de separación de busto, ahí empezamos a marcar también el trazado de la pinza. Marcamos la mitad, 1,5 centímetros hacia cada lado, ¿sí? Para nuestra pinza. 1,5, 1,5. Unimos con el punto de arriba de mitad de separación de busto. Una vez que unimos esto, vamos a empezar a realizar el trazado de la pinza de busto, ¿sí? Va a ser sobre la línea de contorno de busto. Para trazar esta pinza, que es de 5 centímetros, vamos a marcar 2,5 a cada lado de la línea de contorno de busto y vamos a unir esos dos puntos con el vértice que habíamos marcado antes de mitad de separación de busto. Y ahí tendríamos armada nuestra pinza de busto. Ahora vamos a marcar todo el contorno del molde con un marcador para después calcarlo con mejor facilidad. Vamos a hacer un trabajo con la pinza para que nos quede el molde finalizado. Agarro otro pedazo de papel manteca, lo coloco sobre el molde, sobre el trazado de mi molde, empiezo a encintar para que no se mueva y después empiezo a calcar. Una vez que termino de calcar, vamos a realizar lo que hay que hacer con la pinza de busto para que nos quede bien al momento de cortar la tela. ¿Sí?
Bien, terminamos de calcar y pasamos al siguiente paso. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar la pinza y trazar una nueva línea en el costado de nuestro molde para que queden formados los piquitos de la pinza hacia afuera. Esta es una manera de hacerlo, y si no, la otra forma de hacerlo es prolongando la línea del contorno de busto por 1 centímetro más y uniendo ese punto con los vértices de la pinza, con los costados de nuestro molde en realidad. Unimos para un lado y para el otro, y de esta forma nos quedaría nuestro molde delantero y nuestro molde de la espalda. Si ven, la pinza se cierra y así quedaría el molde. Lo último que nos queda por hacer es escribir corpiño base delantero, el talle, y en este caso me olvidé de dibujar la línea de hilo, que como pueden ver en la espalda también está dibujada, sería más o menos similar. En el segundo 0,16, donde explico la altura de sisa, no explico bien cómo hacerlo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para sacar esta medida es medir en el molde de la espalda la medida que nos queda cuando subimos altura de axila, ¿sí? Entonces, esta medida la trasladamos restándole 2 centímetros en el molde delantero, ¿sí? Y así nos va a quedar bien lo que es el trazado de la línea de sisa. Espero que les haya gustado el video y si tienen dudas me las pueden dejar en comentarios. Gracias.